27 es la autoridad de Jesús. Bueno, no es el único texto en lo que se trata la autoridad de Jesús, pero es uno muy singular. Voy a bajar un poquito ¿Se me oye? ¿Se me oye bien, no? La palabra autoridad en el ámbito de las iglesias es una palabra que se presta muchas veces a distorsiones. Como dije hace 2 domingos ya, existe la realidad del abuso espiritual amparado en la supuesta autoridad de los pastores o líderes. De hecho, la palabra líder es otra palabra que a mí personalmente, no sé si por manía propia, de la familia lo hemos hablado algunas veces también, o por las connotaciones que el término adquiere en muchas congregaciones, no me gustan, ¿no? Me inquieta, me incomoda. Creo que a veces se interpreta la palabra líder como jefe. El pastor no es un jefe. Yo como pastor, mi vocación, mi llamamiento del Señor es a acompañar a mis hermanos y hermanas en el seguimiento a Jesús. No es gobernaros la vida, ni deciros qué es lo que tenéis que hacer. Y creo que más o menos aquí todos tenemos un entendimiento parecido de lo que es la figura del pastor. Y es muy interesante que como comunidad seamos una comunidad pastoral que cuida y que guía, que acompaña a otros, ¿no? También entre nosotros, y que no lo espera todo del pastor, como si el pastor fuese un gurú religioso que os dice lo que tiene que hacer, lo que tenéis que hacer. Aunque ese modelo se da mucho. Y precisamente debido a que la labor pastoral no es la de ser el dueño del cortijo, ni ejercer dominio ni manipulación en la vida de nadie, una pastoral sana debe preguntarse también acerca de su propia credibilidad. Al no ser autoritario, me pregunto a mí mismo, que no tengo la infalibilidad total y me puedo equivocar, ¿qué valor puede tener en cuanto precisamente a eso, credibilidad y aplicación, lo que yo enseño de las Escrituras, o qué valor puede tener mi propio consejo, si me lo pedís, ¿no? En el ámbito de la iglesia? Porque una cosa es que yo no sea el jefe y otra cosa es que se me tome en serio como pastor, ¿no? Vosotros sabéis que yo protesto enérgicamente ante los sistemas eclesiales donde la gente está aborregada y todo lo que dice el pastor pues va a misa. Yo quiero cabezas pensantes y que en la confianza de ser hermanos se sientan libres para discrepar de alguna posición personal que yo tenga, sin que se vayan a sentir juzgados por mi parte, ¿no? Tengáis confianza, decir, Rubén, yo eso no lo veo así. Y no os sintáis incómodos de que yo vaya a dar una respuesta cortante o que yo me vea amenazado porque hay una opinión discordante con la mía. Yo creo que eso es una comunidad sana, eso es una comunidad madura, donde podemos hablar de esta manera. Pero esto tan sencillo no se da en tantas iglesias. En muchas iglesias no existe esta relación. Si tú estás en contra de algo que dice el pastor o discrepas de algo del pastor, el pastor se ve amenazado como o al revés, ¿no? O tú no te ves con confianza para decirle al pastor, oye, pues yo esto no lo veo. Yo creo que tiene que haber transparencia, una relación bonita, sana, ¿no? De confianza. En fin, el tema de la autoridad en el ámbito de la iglesia da para mucho, ¿eh? Y el tema de la autoridad pastoral da para mucho. De hecho, hay textos en las Escrituras que tratan el tema de la autoridad, de los pastores, o de cómo tienen que ser y tal. O sea, da para mucho, de verdad que sí. Pero hoy nosotros vamos a ir un poquito más allá. Nosotros hoy no tenemos un texto que hable de la autoridad del pastor, sino de lo que vamos a ver es la cuestión de la credibilidad y la autoridad del propio Jesús. Y tenemos este pasaje donde la autoridad de Jesús se la cuestiona, pero se la cuestiona de mala manera. El pasaje enseña que justo después de la purificación del templo, ¿sabéis? Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, que es en cierta manera una amenaza al sistema religioso y
igual que a las mesas de los cambistas y todo eso. Y un detalle que se pasa desapercibido muchas veces, y luego hace sanaciones a ciegos y cojos, que viene justito después, que es un signo de la irrupción del reinado de Dios. Pues bien, ¿no? Tenemos este pasaje donde las autoridades religiosas, los principales de los sacerdotes y los ancianos del pueblo vinieron, no con muy buenas maneras, a interrogar a Jesús. ¿Quién te crees que eres? ¿Con qué autoridad, con qué derecho detienes el sistema sacrificial del templo? Porque aunque esa expulsión de los mercaderes del templo hubiese durado solamente unos minutos, yo no sé lo que le podía haber llevado a Jesús hacer aquello, ¿verdad? Esa escena que tenemos todos, que muchas veces la hemos visto en alguna película de Jesús, ¿no? Aunque durase solamente unos minutos, simbólicamente lo que había hecho era eso, era anular el sistema de sacrificio del templo, considerándolo como algo ya revocado, inservible, contaminado por lo económico. Jesús no solo estaba rechazando que el templo se hubiese convertido en un negocio para los mercaderes, sino que rechazaba a las autoridades sacerdotales que consentían aquel sistema de cueva de ladrones. Y por cierto, muchas de esas autoridades sacerdotales eran precisamente los dueños de la ganadería de los animales que luego se iban a sacrificar. Entonces el negocio era un negocio redondo. Jesús estaba también rechazando el sistema de impuestos del templo y a las autoridades romanas que controlaban luego por detrás el tema del cambio, de la mesa del cambista y todo esto. Históricamente, el templo se había considerado el lugar de la presencia inmanente de Dios sobre la tierra. De hecho, para los judíos el templo era como el centro del mundo. Allí estaba la presencia de Dios, era el sitio clave, ¿no? en nuestro planeta, o lo que ellos entendieran no lo veían como un planeta, veían como si fuera una pizza, ¿no? Pero bueno, el templo era el centro. Y cuando Jesús irrumpe allí, un lugar del que dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y detiene el sistema de compra y venta de sacrificio, por una parte está diciendo que la presencia inmanente, como digo, de Dios tabernaculizando, acampando, residiendo allí, pues no estaba, esa presencia de Dios no estaba allí. Ahora, en este tiempo nuevo que Jesús anuncia, la presencia de Dios tabernaculiza, reside, acampa en el propio Jesús, que justo después de la purificación del templo, como decía antes, sana a ciego y a cojo como un reflejo de la profecía de Isaías de que el tiempo de Dios había llegado. Que haga esos signos, como digo, esos milagros después de la expulsión de los mercaderes, tiene un significado muy potente. Muchas veces leemos la Biblia de corrido o no reparamos en esos detalles que para un lector judío del siglo I pues sí que tienen un significado bastante potente, que a nosotros se nos puede escapar a veces. Hay que tener en cuenta, perdonad que esté todo el rato con la mascarilla, pero es que se me chorrea para abajo al hablar. Hay que tener en cuenta que solo los reyes o los aspirantes a ser rey tenían autoridad sobre el templo. Por tanto, ¿quién es este Jesús que viene aquí con pretensiones reales? Es la pregunta del sacerdote. El templo lo planeó el rey David. El templo lo construyó el rey Salomón. Lo purificaron los reyes Ezequías, Josías y luego Judas el martillo, Judas Macabeo. Lo reconstruyeron Zorobabel y Herodes el Grande. Y lo esperó defender Simón Bar Giora e intentó reconstruirlo una vez más Simón Bar Kokhba. De hecho ya lo he escrito. Por tanto, ¿quién eres tú, pueblerino, que entras en Jerusalén montado en un burrito, creyéndote cumplidor de la profecía de Zacarías, y llegas como Judas el Macabeo a purificar el templo? ¿Quién eres tú? Además, ¿quién te crees que eres para hacer esto en vísperas a la Pascua, la fiesta que conmemora nuestra liberación?
Los principales de los sacerdotes conocían todo ese despliegue de gestos que estaba haciendo Jesús, que sabían lo que significaba todo eso, y veían a la gente siguiendo a Jesús. La diferencia es que ellos, aunque sabían lo que significaba, no le creían. Ellos, como personas religiosas, deberían ser sensibles para percibir los actos de Dios, pero en cambio tenían un chiringuito, un negocio que les funcionaba perfectamente y les nublaba para darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Además, veían en Jesús precisamente una amenaza para su negocio, para su sistema. Entonces le preguntan: ¿con qué derecho, con qué autoridad te crees para hacer estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? ¿Te estás creyendo que eres el anhelado rey davídico que, impulsado por Dios, restablecerá la alianza de Dios con su pueblo? ¿De qué vas? ¿De rey? ¿De profeta rey? ¿De qué vas? Imaginaros, un profeta itinerante, que es la idea que podrían tener de subiendo para arriba y para abajo. Si no tienes dónde caerte muerto. Él mismo lo dice, ¿no? Si el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, ¿de qué vas? Para entrar como en la profecía de Zacarías. Anteriormente, mucho antes, bueno, un poquito antes, las autoridades religiosas y políticas ya tuvieron que tratar con otro hombre problemático, uno que iba por ahí disfrazado del profeta Elías, llevando piel de camello y haciendo enunciados proféticos, y que lo estaba zarandeando todo, y estaba invitando a la gente a la conversión. Juan el Bautista. Lo que pasa es que Juan el Bautista, por aquel entonces, pues ya había muerto por el episodio que todos sabemos, ¿verdad? Y las autoridades religiosas pues ya no tenían que vérselas con Juan el Bautista. Se pudieron librar de la autoridad espiritual que Juan ejercía sobre el pueblo y que el pueblo se la reconocía y se la respetaba. Así que cuando estas autoridades religiosas preguntan a Jesús y esperan que Jesús les diga lo que ellos ya están sospechando, que Jesús puede responder, Jesús está sembradísimo en su respuesta. En vez de defenderse a sí mismo y justificar sus acciones y explicar de dónde viene su autoridad, que con sus actos la verdad que estaba siendo más que evidente para quien tuviese ojos para ver y oídos para oír, lo que hace Jesús es responder con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si me respondéis, os respondo yo. Este es un golpe de genialidad, ¿verdad? Que hoy en día se diría que es un sublife de eso, como en los vídeos de los memes que se ven por internet, cuando alguien le da un palo a alguien o le da una respuesta cortante y luego le ponen esas gafitas de sol a modo de broma. Es una respuesta que te descoloca, ¿verdad? Los sacerdotes se quedaron planchados en ese momento. Si respondían que el bautismo de Juan no venía de Dios, el pueblo podía reaccionar en contra de ellos, porque el pueblo creía que Juan era un profeta auténtico, un profeta de verdad, que le había llamado a la conversión. Pero si responden que el bautismo de Juan sí venía de Dios, les haría quedar en evidencia, porque ellos no le habían hecho caso a Juan, no habían hecho caso a ese mensaje de arrepentimiento. Y además tampoco le habían apoyado de ninguna forma, no le habían apoyado a Juan ni en su ministerio, ni habían apoyado a Juan cuando el hombre estaba prisionero. Tenemos que entender también que después de todo esto, de cuando Jesús irrumpe en el templo y la lía, y creo que esa predicación la hiciste tú, ¿verdad, Daniel? Que estuvo muy bien. A partir de ese episodio, toda la intención por atrapar a Jesús y llevarle a juicio se acelera. Así que este encuentro que tenemos aquí es muy esclarecedor. Estamos en la última semana de Jesús, más o menos, antes de su muerte. Tampoco podemos olvidar que quienes llevan a Jesús a la muerte no son la mala gente. Los que llevan a Jesús a la muerte no eran asesinos ni eran maleantes, sino que eran las personas de fe, las autoridades religiosas, los guías espirituales del pueblo, los que tenían que enseñar la palabra de Dios. Los que tenían que haber sido sensibles al Mesías son los que no le reconocen y le empujan a su muerte. Los cuidadores de la moral superior,
los que tenían que dar ejemplo de una vida santa y acorde con Dios, son los que promueven la muerte del enviado de Dios, los defensores de la sana doctrina. Y también hoy hay muchos pastores insensibles a la realidad de Dios y lejos de sanar, lejos de escuchar y de acompañar lo que Dios está haciendo en la vida de las personas, utilizan el púlpito como una trinchera donde machacar a sus oponentes o como una torreta de francotirador para hacer daño. Por eso, que alguien sea un maestro del Evangelio, que sea un pastor famoso, que sea un eminente teólogo o lo que sea, no requiere de nuestra obediencia ciega. Y como decía al principio del sermón, yo como pastor quiero que la Iglesia, pues, todo el mundo tenga una actitud crítica, tener juicio propio, sobre todo pedir al Señor discernimiento, que es un don del Espíritu, que no todo lo que diga yo es infalible, y que puede ser que algún día yo sea, espero que se lo pase, pero que puede que no sea sensible a alguna realidad de Dios, de un mover de Dios, y yo esté a otra cosa. Los sacerdotes tenían una función de guía con el pueblo, que se convirtió en un mantenimiento del status quo y terminaron apoyando y beneficiándose ellos económicamente de ese sistema de sacrificios del templo. Porque ellos ya vivían de eso. Como pasa también en la política, en la labor pastoral se puede comenzar con un corazón sincero y verse más adelante seducido por ganancias o intereses que mantienen, como digo, el status quo, que las cosas sigan normales, y no permite o cierra la puerta a la misión de Dios y a la renovación constante que el Señor va trayendo. Y qué fácil es también comprar económicamente a una iglesia que luego queda sometida ideológicamente. Y no nos tenemos que ir muy lejos para ver eso. Los pastores o las pastoras, las personas a cargo de la iglesia, podemos ser los últimos en reconocer, no tendría que ser así, pero podríamos ser los últimos en reconocer los cambios que el Señor está haciendo. A lo mejor podemos tener la mente metida en el trabajo habitual de la iglesia, que no damos espacio para que el Señor nos guíe y nos muestre su senda, ese camino que tenemos que transitar. Podemos relajarnos en una pastoral de mantenimiento, de dejar las cosas como están. ¿Por qué? Porque funcionan, o porque nos parece que funcionan. No podemos estar en esa línea, ¿no? Porque nos podemos estar perdiendo algo grande. Incluso podemos poder estar poniendo trabas a la acción del Espíritu Santo. Aquí en esta iglesia que nosotros conformamos podemos hacer dos cosas. Seguir la rutina programada, que todo siga igual mientras funcione. Hombre, ahora mismo con el tema del COVID no nos queda más remedio que se nos ha estropeado los programas, pero bueno. Podemos quedarnos en la costumbre, en la inercia de que todo siga igual, o ser sensibles a la sorpresa de Dios, a los cambios nuevos, a las necesidades nuevas y actuar. Y esto no es cosa del pastor, esto no es cosa del que lidera la iglesia, lidera entre comillas. Esto es cosa de toda la congregación. De todos. Todos tenemos que ser sensibles a lo que está pasando, a las necesidades que se van presentando, a lo que tenemos que ir haciendo. El Señor ha puesto su Espíritu en nosotros, en todos. Tenemos que abrirnos a su guía y discernirla correctamente. No sea que nos veamos enredados, prolongando un presente que no se abre a la sorpresa, que no apuesta por el reino y que se contenta con una religión de los domingos que funciona y aparentemente nos beneficia para acallar la conciencia. Vamos a ver. Concede, Señor, te suplicamos, Dios omnipotente, estas palabras que hemos oído, aunque dichas con torpeza, al menos las que han sido dichas conforme a tu voluntad y a tu palabra viva, pues que por tu gracia sean esculpidas en nuestros corazones y nos produzcan en nosotros el fruto que tú deseas para tu gloria. Amén.